Shalom Urajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 263, la deidad y su gloria, segunda parte. Como es costumbre, vamos a tener la tefilá para iniciar esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, agradecemos un día más de vida que nos regalas. Alabamos, adoramos, bendecimos sus santísimos nombres. En esta hora queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa. Que podamos gozarnos hoy en tu presencia. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Urajo para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que ustedes se encuentran. Paz y bendición, el Eterno me les siga bendiciendo. Continuando con la conferencia de anoche, entonces quiero ir resumiendo también una parte para seguir en la continuación. La deidad, la gloria de ellos es luz y fuego consumidor, y como son omnipresentes, están por todos los lados. Por lo tanto, como no se ha creado nada, no hay nada de nada. La deidad no necesita nada tampoco. Y mencionábamos anoche que ellos realizan un concilio donde cada uno se van a repartir trabajos, ministerios para realizar. Y elaboran un plan, un proyecto para todo lo que van a crear. O sea, eso es orden y armonía. O sea que desde el principio la deidad nos enseña orden y armonía. Y eso es un ejemplo para cada uno de nosotros en los diferentes lugares que nosotros nos desempeñamos, en el hogar, en el trabajo, fuera, en la calle. Debe haber orden y armonía también. Entonces mencionamos nosotros que podemos decir en este momento que tenemos nosotros la primera parte denominada el principio de los principios antes de empezar a crearse en todas las cosas. No ha empezado todavía nada, no ha empezado ni siquiera el primer Berechit, simplemente se está haciendo un concilio, se están elaborando planes, pero todavía no existe tiempo, no existe eternidad, no existe oscuridad, no existe nada. Solamente existen ellos y la gloria que los rodea. Por lo tanto, la deidad hacen ese concilio y se contraen o se aíslan en un lugar que ellos crean o que van a crear, denominado, como decíamos anoche, el planetación, pero todavía no hemos entrado allá. Simplemente es para que comprendamos un poco esa parte. Y esa planetación se denomina tercer cielo. Para ellos habitar desde allí y gobernar desde ahí. Me parece bastante interesante mirar eso. Si ellos están en el concilio, están realizando ese plan, ese proyecto entre ellos para todo lo que van a crear, entonces déjenme mencionarles algo interesante en esta parte. Y para ellos empezar a crear, basados en el orden y la armonía, deben crear las tinieblas, deben crear el tiempo con sus variantes, o la eternidad en tiempo con sus variantes, para que podamos entender y comprender lo que se va a realizar. ¿Sí ve? Se debe crear el plan de salvación, o sea, independientemente del proyecto que ellos están realizando, crean un plan de salvación para todo lo que van a crear, y por si alguno de los mundos cae, entonces exista con anticipación
un plan de salvación para el planeta que caiga. Oye, o sea, con anticipación. Por lo tanto, el plan de salvación, podemos decir que es un resumen también del proyecto o del libro que la deidad realizó. Entonces, aclaremos esto. El plan de salvación, interesante, es un resumen del proyecto o el plan que elaboró la deidad. Y las Sagradas Escrituras son un resumen del plan de salvación. O sea, tanto las Sagradas Escrituras como el plan de salvación están dentro del proyecto o dentro del libro que escribieron ellos antes de que comenzase cualquier berechit, cualquier principio. De pronto muchas personas no saben eso, ¿sí ve? Pero es interesante saberlo. O sea que las Sagradas Escrituras apenas es un resumen y el plan de salvación también es otro resumen dentro del proyecto o dentro del plan que ellos elaboran. ¿Y por qué le digo eso? Porque usted en las Sagradas Escrituras no va a encontrar un orden específico en este momento de los berechís. El único berechit, otro berechit. ¿Sí ve? Es importante saber eso y no podemos hacerlo a un lado. No podemos hacerlo a un lado. Entonces, dentro de ese plan estructural ordenado que están realizando la deidad y donde se reparten de pronto los roles que van a tener, existe algo importantísimo. Pues todo es importante, pero hasta el momento existe algo importantísimo. ¿Cuándo va a empezar a correr el tiempo de la eternidad con sus variantes? ¿Desde cuándo? O sea, ellos lo elaboraron, pero todavía no lo ponen a correr. No lo ponen a correr. Lo están elaborando. Dice, bueno, necesitamos crear nosotros el tiempo con sus variantes en una parte denominada eternidad. Y como tenemos nosotros esa palabra eternidad, pareciera que las variantes que tenemos nosotros como año, como mes, como día, como un siglo, como un milenio, no existieran dentro de la eternidad. Y no es así. Existen. Porque el Señor es orden y armonía. Él no necesita eso que va a crear. Él no necesita el tiempo ni la eternidad con sus variantes. Él no necesita eso. Pero nosotros como seres inteligentes y los ángeles también como seres inteligentes sí necesitamos del tiempo con sus variantes dentro de la eternidad. O sea que hasta el momento no se ha creado una especie de tiempo y la deidad, que es luz y fuego consumidor y que no depende de nada y que no necesita de nada, está normalmente por todos los lados. Pero se necesita de pronto hacer eso. Por eso se hacen esos planes con anticipación. Y aquí es donde me voy a entrar de pronto, ahora sí, es de cuándo va a comenzar el primer berechit. Y qué cosas se crean en el primer berechit. Oiga, ese primer berechit se denomina el principio de los principios. O ese primer berechit es lo primero que la deidad crea. Bastante interesante esta otra parte. Entonces, dentro de ese primer berechit que se crea, ese primer berechit está regido, por decirlo así, armonía, conectado con la sacrosanta ley de Yahweh. O en otras palabras, como dice el Salmo 111, y voy a leerlo, Salmo 111, el verso 7 y 8, dice allí, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles
son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y pasión. O sea, la primera ley del cielo es orden. Y antes de que Yahweh cree los 10 mandamientos, Él se reúne en concilio, esa deidad se reúne en concilio, también en orden y armonía. O sea que antes de que existiesen los 10 mandamientos, o sea, todo lo que va a crear o todo lo que crean la deidad están dentro del orden y la armonía, como dice este salmo, hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Y el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Oye, interesante. Algo sorprendente, lindo. Lo primero que está creando la deidad es la sacrosanta ley de Yahweh. Oh, interesante. Y cuando crea la ley, la deidad la vuelve eterna y la inmortaliza, o en otras palabras, la deidad a la sacrosanta ley de ellos. Por eso es que la sacrosanta ley de Yahweh es inmutable, es eterna, no cambia y nadie la puede cambiar. Es eterna como la deidad es eternos. Esa ley se inmortalizó, es inmortal, como la deidad son inmortales por naturaleza. Muy bien. Ahora hay algo importante. La ley, que es lo primero que se crea, dice que hay que trabajar 6 días. Mire que ellos están creando la ley. Y sin embargo, ahora Yahweh tiene que crear el tiempo con sus variantes. En ese comienzo inicial, ahora Yahweh o la deidad se van a contraer. Pero ellos se contraen en ese momento para que aparezca ahorita sí la oscuridad, las tinieblas. Y eso es como si fuese una especie de explosión dentro de la deidad, donde ellos se contraen o se aíslan en ese momento, o como decíamos anoche, la gloria de ellos se pasa para un lugar específico. Oh, ¿para qué? Para que aparezca ahora la oscuridad, las tinieblas. ¿Por qué son importantes? ¿De dónde proceden las tinieblas? Pues las tinieblas proceden de ellos mismos. Oye, ¿por qué? Porque es que en Génesis tenemos nosotros una parte donde dice, con referencia al árbol de la vida, refiriéndose a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, ustedes mueren. Y mire que Satanás le dice, no, eso no es así, porque el día que coman de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal. Lo cual significa que dentro de la deidad, ellos conocen el mal por anticipado, ¿sí ve? Pero ellos no lo sacan a relucir. El mal está encarcelado dentro de ellos, digámoslo así, ¿sí ve? Por eso es que ellos conocen el bien y el mal y saben qué es lo mejor para nosotros. Por eso de ahí que de pronto en Génesis, con respecto al árbol de la vida, al árbol de la ciencia del bien y el mal, se dé. Hoy en día nosotros conocemos el mal, conocemos el pecado, pero nosotros, colocando nuestra parte, podemos hacer que el mal o que esas cosas negativas queden encarceladas dentro de nuestro cuerpo y que no salen. O sea, no se pronuncian palabras groseras. No, nosotros somos nueva criatura. No cometemos ningún pecado. Tenemos preso eso dentro de nosotros mismos y no lo sacamos. Pues digamos que así, de esa misma manera, la deidad que es luz ahora va a expresar o va a crear oscuridad.
Y déjeme decirle que la oscuridad está conectada con algo negativo, pero la oscuridad también es positiva, porque mire que hoy en día nosotros necesitamos la oscuridad, pero también son negativas, ¿sí? Y podríamos decir nosotros que las tinieblas son más negativas que positivas. Pero Yahweh ahora crea las tinieblas para que todo lo que Él va a crear se pueda apreciar, lo podamos ver, lo podamos contemplar. Y si se crean las tinieblas, entonces ahorita en el universo tenemos algo importante. Una parte del universo son tinieblas y otra parte es la luz. Y la luz que hay está dentro del espacio donde Yahweh decide retirarse. Y a pesar de que decide retirarse a ese espacio, aún no ha creado nada para él en ese espacio. Está creando las cosas fundamentales y precisas que necesitamos nosotros. Entonces crea la oscuridad, que es importante, ¿sí? Luego de crear la oscuridad, ahora Yahweh crea el tiempo. Oye, el tiempo es creado, el tiempo de la eternidad es creado, y dentro del tiempo de la eternidad tenemos sus variantes. ¿Cuáles son sus variantes? Tenemos un día de 24 horas. Tenemos una semana de 7 días. Tenemos un mes de 28 días. Tenemos un año de 364 días. Tenemos un siglo de 100 años. Tenemos un milenio de 1000 años. Y todo eso está dentro de, podemos decir, todo eso está dentro del tiempo eternidad. Y la eternidad es una sola, pero con esas variantes de tiempo que la deidad no los necesita, pero los seres inteligentes que vamos a ser creados sí lo necesitamos. Y como hemos dicho desde el principio, como la deidad es orden y armonía, entonces Él coloca un orden desde el principio para que todos nosotros entendamos los principios, comprendamos los principios, los orígenes. Y ahí tenemos nosotros esas partes tan interesantísimas que estamos viendo nosotros en este sentido. Dentro de esa otra parte, entonces se ha elaborado el plan de salvación, porque todavía no ha sido creado nada, y ellos que lo conocen todos saben que unos ángeles y el planeta Tierra van a caer, pues ellos elaboraron un plan de salvación también, dentro de esa otra parte. Y ya que elaboran el plan de salvación, lo archivan, digamos así, lo dejan como quieto allí. Ese plan de salvación hasta el momento no se necesita para nada porque no ha sido creado todavía nada. Pero está el plan de salvación. Interesante. O sea que el Señor previno con anticipación las cosas negativas y el pecado que iba a entrar en determinado tiempo, porque eso no fue al instante, sino en determinado tiempo iba a entrar el pecado. Él ya había hecho provisión para eso. Oye, eso a mí me parece esto, pero supremamente maravilloso, supremamente maravilloso. Y eso es lo que podemos denominar el principio de los principios, donde la deidad se reúne en concilio, exponen todas esas cosas, elaboran una especie de libro y empiezan una especie de creación dentro de ese principio, pero como lo primero que se crea es el orden y la armonía basado en la ley, y la ley ya dice que se debe trabajar 6 días, pues desde ahí arranca también 6 días de trabajo para la deidad y uno de descanso, porque independientemente que ellos no necesitan de los 10 mandamientos, ellos ahora se someten a los 10 mandamientos para hacer testimonio a los seres inteligentes que vamos a ser creados. A veces esto suena hasta misterioso. ¿Cómo la deidad, que son amor completo, qué necesidad tienen ellos de someterse a lo que ellos mismos empiezan a crear? Ellos no tienen necesidad.
Pero lo hacen porque ellos quieren ser ejemplo para los seres inteligentes que vamos a ser creados. Y podemos mencionar nosotros que en el transcurso de pronto, denominado en este momento, la primera semana de la creación dentro de la eternidad pasada, eso ya es tiempo. Y decimos eternidad pasada porque la eternidad fue quebrada. O la eternidad se rompió con la entrada del pecado en el planeta Tierra y dejó de llamarse así en ese momento y se le conoce como eternidad pasada cuando ese término no existía. Eternidad pasada no existía. Simplemente existe el tiempo de la eternidad. Un tiempo que transcurre por las edades sin fin. Pero ahorita, después con la entrada del pecado que vemos y que ya hemos visto, ustedes habrán visto en la conferencia, la eternidad se parte y la eternidad le surgen unas variantes adicionales. Fuera de las variantes del tiempo le surgen unas variantes adicionales que son eternidad pasada, tiempo del plan de salvación y eternidad futura. Pero a pesar de que surgen esas variantes dentro de la eternidad, siguen regidas por los mismos principios de tiempo que el Eterno estableció desde el principio. O sea, un día de 24 horas está en la eternidad pasada, un día de 24 horas está en el plan de salvación que está corriendo en este momento, y un día de 24 horas estará en la eternidad futura. Una semana de 7 días, un mes de 28 días, un año de 364 días, sigue lo mismo en la eternidad pasada como estaba, en el tiempo que estamos viviendo nosotros y en la eternidad futura. Eso no cambia, sigue lo mismo. Solo que apareció por causa del pecado, se rompió la parte del tiempo y debe comenzar un nuevo periodo de tiempo que es también importante. Porque si no empieza ese nuevo periodo de tiempo, entonces el Señor ¿cómo resuelve el problema del pecado? Por eso Él lo previó con anticipación en el plan de salvación o en el libro Plan de Salvación, que es un resumen de todo el proyecto o todo el plan que ellos trazaron desde el principio. Y eso es magnífico, mirarlo así. ¿Y cómo es que transcurre eso tan hermoso, tan lindo? Y ahora ya que de pronto transcurre ese principio de los principios, en sentido, o podemos decir, transcurrió la primera semana del principio de los principios, o podríamos mencionarlo de esta manera, transcurrió el primer Bereshit. Y el primer Bereshit es porque en ese mismo primer Bereshit el Señor crea un calendario. O sea, dentro de la parte del tiempo Él crea un calendario. Ahora, el calendario que crea el Eterno se denomina calendario de la eternidad. Oiga. ¿Por qué? Porque creó el tiempo de la eternidad y al crear el tiempo de la eternidad crea un calendario de la eternidad. Y ahora para que aprendamos nosotros algo más. En ese calendario de la eternidad, ese calendario no está regido por astros porque hasta el momento el Señor no ha creado nada, ningún astro ha creado. No hay astros, todavía no se ha creado nada. ¿Qué es lo que ha creado el Señor? La sacrosanta ley de Él, basada en orden y armonía. Por lo tanto, el calendario de la eternidad ahora está regido o queda regido por la sacrosanta ley de Yahweh, porque la sacrosanta ley de Yahweh me está hablando de un día, me habla de una semana. Por lo tanto, la sacrosanta ley de Yahweh me está diciendo en ese momento que hay un día de 24 horas y que hay una semana de 7 días. ¿Sí? Ya hay tiempo. Pero la sacrosanta ley de Yahweh también me habla de meses. Y en el calendario de la eternidad, entonces tenemos el primer mes. O sea que la deidad determinaron ellos cuál es el primer mes. Oye, interesante. Y el primer mes que determinan ellos para el inicio de los meses, de los años, de los siglos, de los milenios,
se llama Tisri. Y algo acogedor también, hermoso, lindo. Tisri es considerado el mes de los comienzos o el mes de los berechits. Lo cual el mismo mes de Tisri es el primer mes del calendario de la eternidad, que en la parte hebrea se denomina calendario civil. O sea, en el calendario hebreo, el primer mes del calendario civil es Tisri. Oye, pero lo que necesitamos aprender nosotros son los orígenes, Esos orígenes están basados en esa primera semana o en ese principio de los principios o en ese primer Bereshit, que vamos a denominarlo de la siguiente manera. Primera semana del mes de Tisri de la eternidad pasada. Primer Bereshit de creación de la deidad. Oye, interesante. O sea que la deidad utilizó la primera semana de ese primer Bereshit y determinó un calendario, y el calendario que determinó no está regido por ningún astro porque todavía no se ha creado ningún astro. No se ha creado ni siquiera el universo. ¿Qué es lo único que se ha creado? La sacrosanta ley de Yahweh. Por lo tanto, el calendario de la eternidad ahora queda regido no por astros, sino por la sacrosanta ley de Yahweh. ¿Por qué? Porque es que la sacrosanta ley de Yahweh no presenta desajustes. Mientras que el calendario lunar, el calendario solar, el calendario lunisolar, el calendario hebreo, el calendario maya, el calendario juliano, gregoriano, etc., todos presentan desajustes. Entonces el tiempo varía, se cambia y hay que hacer unos ajustes en los calendarios. En cambio, en el calendario de la eternidad no se presenta ese caso. El calendario de la eternidad es fijo, preciso, porque el calendario de la eternidad no se rige por astros, sino que se rige por la sacrosanta ley de Yahweh. Y eso es importante saberlo, muchas personas no saben eso. Muchas personas en las partes de los calendarios están en ese momento embriagados con el calendario lunar y solar y lunisolar y etcétera. Pero ellos no conocen el calendario de la eternidad, que está regido por la sacrosanta ley de Yahweh, y que el calendario de la eternidad no presenta desajustes, porque la ley del Eterno es perfecta, completa, precisa, y allí tenemos una semana precisa por las edades sin fin, sin cambios, y tenemos un año de 364 días fijo, mientras que en los otros calendarios tenemos un año de 350 días, 355 días, 360 días, 365 días, 366 días. Oye, hay muchos cambios. Mientras que el calendario eterniano, el calendario de la eternidad son 364 días fijos, y ese 364 es un múltiplo de 7. Oiga, ¿qué tan perfecto esto? O sea que la primera semana el Eterno lo que hace en este momento es ajustar todas las cosas para todo lo que va a empezar a crear, que tenga realce, que tenga sentido, que se pueda apreciar y decir, oye, qué orden, qué armonía tan precisa. Al Eterno no se le pasó ningún detalle, ni se le pasará ningún detalle, porque todo lo previó con anticipación. Hermoso. Y ya de pronto, teniendo nosotros esa experiencia allí, podríamos adentrarnos nosotros en sí a la segunda semana del mes de Tisri del año 1 de la eternidad pasada. ¿Y qué se va a crear ahora? ¿Qué es lo que se va a crear ahora allí en la segunda semana? Si ya se creó, digamos que, ¿cómo podríamos decir nosotros? El fundamento para toda la creación. Ahora, ¿qué se va a crear en la segunda semana?
Porque las creaciones van de acuerdo a la sacrosanta ley de Yahweh. Y la sacrosanta ley de Yahweh dice que hay que trabajar 6 días. Por lo tanto, la segunda semana también va a ser una semana de creación. ¿Y qué se va a crear ahí? Pues ya que ellos crearon en la primera semana y ya que Yahweh se aisló a un lugar específico, oiga, ahora Yahweh a ese lugar específico, que no hay nada, no hay nada. Él se contrajo a un lugar específico, pero ahí no hay nada. Y en ese lugar específico que él determinó estarse ahí, ahora va a empezar el segundo Berechit. O sea, la deidad que se contrajo, se aisló, se apartó a un lugar, ahora ellos van a crear en ese lugar. ¿Para quién? Para ellos. Y ahí entonces ellos lo que crean es el planeta Sion. Y ese planeta Sion es el tercer cielo. ¿Para qué? Para empezar a habitar y a gobernar desde ahí. O sea, se crea el planeta Sion. Y ahora, dentro del planeta Sion que ya está creado, entonces la deidad está contraída ahí solamente en ese planeta. Y ahora que están contraídos ahí, la deidad crean la ciudad de Sion. Oye, interesante. Crean la ciudad de Sion. Y cuando crean la ciudad de Sion, crean el santuario celestial dentro de la ciudad de Sion, en el centro de la ciudad de Sion. Importante. Después de que crean esa ciudad allí, ellos crean el río de la vida, ellos crean los árboles, ellos crean la vegetación, ellos crean animales, ellos crean todo lo que se necesita en la ciudad de Sion. Interesante. Y digamos que llega al sexto día de esa segunda semana, y en el sexto día, cuando ya han creado todos, ellos crearon, por ejemplo, los tronos, crearon los instrumentos musicales, las piedras preciosas, embellecieron todo. Todo está listo. Y llega el sexto día. Y el sexto día, ellos crean masivamente, escúcheme en esa palabra, ellos crean masivamente los ángeles con sus respectivas jerarquías. Oiga, interesante. O sea, los ángeles fueron creados el sexto día de la segunda semana, que en nuestro calendario equivaldría a decir que los ángeles fueron creados el día 13, masivamente. O sea, es como decir, Yahshua en ese momento saca y dice, aparezcan millones de serafines, millones de querubines, millones de principados, millones de ángeles de la guardia, millones de tronos, de potestades. Y Melquisedec está trayendo todo eso a la realidad, pero es masivamente. No podemos limitar el poder de la deidad, ellos lo pueden hacer y lo hacen en un momentico. ¿Para qué crean masivamente? Pues no es que acaban de crear el planeta Sion, acaban de crear la ciudad Sion, acaban de crear el santuario celestial. Ahora se necesita llenar todo eso ¿de qué? De seres inteligentes. Y por lo tanto los primeros seres inteligentes en ser creados fueron creados el día 13 de Tirri. Porque recuerden, Tirri es el primer mes, el mes de los comienzos. ¿Y no les parece curioso que los ángeles sean creados un sexto día? Oye, me parece interesante. Un sexto día. Ajá. Me parece bien bonito. Ahora, en los concilios de la deidad, no es que nos lo estamos inventando, eso está en la escritura. No es solamente la deidad hablando con ellos mismos. No, porque si usted va a Génesis 1:26 se va a encontrar ahí que entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Oye, interesante.
Si usted va a Génesis 11:7, usted va a mirar ahí donde dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua en relación con la torre de Babel. Si usted va de pronto a un texto conocido, allá en Isaías 6:8, se va a dar cuenta que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea que la deidad no es solamente un concilio para ellos, sino también tiene concilios con ángeles y tiene concilios a nivel general con representantes de los diversos mundos. O sea, hay un nosotros dentro de la deidad que se relaciona con el Padre, con el Hijo y con Melquisedec, y eso se llama un concilio eterno o un concilio celestial o un concilio solamente para ellos, donde ellos deciden juntos, crean juntos y gobiernan juntos. Contraerse, aislarse, es hacer espacio. O sea, lo que nosotros llamamos contraerse y aislarse es lo que se necesita de pronto para crear. Si la deidad es luz que lo llena todo, para que exista algo más, tienen que hacer un lugar donde esa gloria plena no esté manifestada por completo, y por eso fue que crearon el planeta Sión. Ese lugar es el que se describe como el planeta Sión. ¿Y Sión qué es? El tercer cielo. Porque si usted va a 2 de Corintios 12:2, se va a dar cuenta allí que dice, conozco a un hombre en Yahshua, hablando Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el planeta Sión. Y cada uno de nosotros debemos ya estar familiarizados que el primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es el universo, las estrellas. El tercer cielo es donde está el trono de Yahweh, o es el planeta Sión. Porque allá en el Salmo 48:2 usted debe entender y comprender que dice, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad de ese gran rey. Óyame, interesante. Y si usted sigue de pronto relacionando de pronto aquellos textos bíblicos como en Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo. ¿Sí ve? Oye, me parece interesante. O sea, la deidad no necesitaba un lugar, pero decidió crear un lugar para habitar, para gobernar, para desde ahí extender su reino. Y ese lugar central se llama el planeta Sión, y el planeta Sión es el centro del gobierno a nivel general de todo lo que se va a crear. Entonces podría surgir la pregunta, entonces ¿para qué se aíslan ahí? ¿O para qué se van a contraer ahí? ¿O para qué se van a poner a vivir allí? Pues para habitar y gobernar desde ahí. No porque no puedan estar en todo lugar, porque ellos son omnipresentes, sino porque eligieron tener un trono, un centro de operaciones desde donde sale el orden para todos los demás, para que nosotros aprendamos todo esto por testimonio de la deidad misma. O sea que desde Sión empieza la creación, empiezan los berechits, ¿sí ve? Primero las tinieblas, como un lienzo, después la luz y después todo lo demás. Y no porque de pronto las tinieblas sean lo primero, pero en este momento podemos hablar, así como cuando vamos a entrar al Berechit, el planeta Tierra, el planeta Tierra estaba en tinieblas y era solo agua. Y el Señor creó la luz, principio. Ahora, en el principio de los principios no hay tinieblas, lo que hay es solo luz. Y el Señor crea las tinieblas pues para que nosotros podamos expresar todo lo que ellos van a crear. Me parece entonces interesante. O sea que si unimos todo esto con lo anterior y lo que hemos dicho de pronto de la conferencia de ayer, podemos decir que hay un concilio donde la deidad decide crear, elaborar un proyecto o elaborar de pronto un plan específico. Tenemos nosotros el planeta Sión, que ellos crean ese lugar en el tercer cielo para habitar allá. Y si hablamos de aislarse o de contraerse en ellos, se retiran o ellos retiran parte de la manifestación para hacer espacio.
Y si hablamos de tinieblas, nosotros, que es lo que estamos mirando también en este momento, es que eso es como el lienzo donde van a pintar la creación para que todo se pueda ver. Importante. Y de pronto cuando decimos nosotros sea la luz, que es lo que se expresa en Génesis 1 y 2, y empieza la obra para que toda la creación aprecie su gloria. O sea, cuando se va a decir sea la luz es porque ya existen tinieblas. Entonces se puede apreciar lo que ellos van a realizar. O sea, es hermoso, porque no es de pronto un Elohim improvisando, sino es un Elohim que ya realizó un plan con anterioridad y lo está ejecutando en sus tiempos específicos. Es un Elohim que en un consejo eterno, en un concilio, diseñó todo para mostrar su gloria. Oye, interesante. O sea que eso es magnífico. Eso no es de pronto cualquier cosa, de pronto allá que no, que es que se nos apareció a nosotros esto en la mente. No, 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 no. De ninguna manera. De pronto si nosotros, voy a leer de pronto esto porque ese no lo tengo bien claro, pero es el Salmo 48, voy a buscar acá el Salmo 48, ahí hay un texto hermoso en el versículos 1 y 2, Salmo 48, vea lo que dice el Eterno ahí. Grande Yahweh y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte. Parece bastante importante de pronto ese texto allí, ¿sí ve? Y si usted va a buscar de pronto la palabra Sión está conectada con el tercer cielo, pero la palabra de Sión está conectada con la Jerusalén aquí en el planeta Tierra, y la palabra Sión también está conectada con un monte aquí en el planeta Tierra, pero está conectada también con un monte en el cielo, porque monte dentro de la profecía es para ciudad. Oh, me parece interesante en ese sentido. O sea que hay una ciudad, hay un planeta, hay un santuario celestial. ¿Sí ve? Y en ese santuario celestial es donde se encuentra el trono de la deidad. O los tronos de la deidad, porque no es uno solo. No hay que son tres. Entonces tienen que haber tres tronos. Y eso es específico y se puede ver y demostrar a través del santuario también y a través de las Sagradas Escrituras. ¿Sí ve? A ver, un ejemplo. En el libro de Ezequiel, ustedes pueden leer el libro de Ezequiel. Pero en el libro de Ezequiel está el trono de Malquisedec. Y el trono de Malquisedec es de zafiro. ¿No le llama bastante la atención? ¿Y no le llama bastante la atención que la sacrosanta ley de Yahweh se hizo en piedras de zafiro? Oh, por lo tanto Malquisedec es el guardián de la sacrosanta ley de Yahweh. Importante. Él es celoso de la sacrosanta ley de Yahweh, porque él fue el que la escribió con su propio dedo. Entonces, miramos nosotros. O sea, la capital Sión es la ciudad celestial, y el santuario celestial es el centro, y el trono es donde está la deidad gobernando. Es un gobierno perfecto, hay un reino, hay una capital, hay un palacio y hay un trono. ¿Y por qué esto importa con lo de la creación? Porque si la deidad en concilio decide contraerse y habitar ahí, entonces desde Sión gobiernan todo lo demás. ¿Y no nota usted que de pronto desde las alturas se contemplan mejor las cosas? Sión no es solo donde están, es desde donde sale la orden de crearse muchas cosas y de realizarse muchas cosas en los concilios que determinan ellos, allí es de donde gobiernan. O sea
que el santuario celestial es el centro de gobierno de ellos, el lugar desde donde se administra la luz y las tinieblas, el orden y el caos. Me parece interesantísimo esto, ¿no? O sea, me encanta que el nombre sea el mismo en los tres niveles. Sión, porque habla de unidad, de un reino, de una capital, de un corazón, y todo está centrado en la deidad. O sea que esto es magnífico. Esto no es una cosita que de pronto alguien se haya inventado. No, 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 no. Es algo para que aprendamos un poco mejor a conectarnos con los orígenes desde el principio, donde de pronto nosotros estamos familiarizados es con el origen del planeta Tierra. O sea, en conclusión, podemos decir que los ángeles fueron creados el sexto día de la segunda semana del mes Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Eso es una fecha precisa. Ahora sí podemos determinar el tiempo, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha entregado luz nueva y aceite extra que antes no se conocía. Nadie sabía estas cosas antes, ni yo tampoco las sabía. Si esto no es por revelación, yo tampoco lo entendería, ni lo sabría. Yo he sido el primer beneficiado y el primer sorprendido de todas estas revelaciones que el Eterno me ha regalado y que comparto con cada uno de ustedes. O sea que hoy podemos decir que hemos visto nosotros la primera semana de la creación, denominada como el principio de los principios, y la segunda semana de la creación, denominada la creación dentro del planeta Sión. O sea que nos podemos dar hoy por bien servidos que ya tenemos dos orígenes de creaciones, o tenemos dos berechís diferentes, y que los dos berechís o las dos creaciones están basadas en la sacrosanta ley de Yahweh, que se debe trabajar 6 días y descansar el séptimo. Por eso es que usted, antes de llegar a la creación del planeta Tierra, la creación del planeta Tierra debe hacerse también en 6 días y descansar el séptimo día, porque estamos regidos bajo la sacrosanta ley de Yahweh. Y eso vamos a verlo en otra conferencia. Pero espero que hoy nuestro Elohim Malquise haya abierto nuestra mente y podamos entender y comprender que hay otros berechís fuera del de la creación del planeta Tierra. Y hay textos que confirman esto. Como de pronto mañana vamos a ver el tercer berechit y vamos a profundizarnos un poco en el tercer berechit para ver qué se crea en el tercer berechit. O sea, por hoy tenemos la creación del segundo berechit, y el segundo berechit es que se crea el tercer cielo, la ciudad de Sión, el santuario celestial y todo lo que hay en el santuario celestial. Todo, el río de la vida, el árbol de la vida, los animales, la vegetación, etcétera, todo, los instrumentos músicos, todo lo que se necesita para una ciudad. Y que cuando ya está todo eso, entonces el Señor crea los primeros seres inteligentes, los ángeles, con la diversidad de jerarquías que ellos tienen. ¿Para qué? Para que pueblen ahora el cielo. Y digamos que podemos dejar esta conferencia hasta acá, hasta este momento. ¿Sí ve? Estamos en esa creación. O sea, en este momento podemos decir, los ángeles han sido creados y están nuevecitos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahorita Yahshua? Yahshua y Malquise van a enseñarles que ellos son los creadores de todo. Así como Yahshua y Malquisedec en la creación del planeta Tierra crearon a Adán y Eva, y cuando crearon a Adán y Eva, entonces tienen ahora una charla con ellos, para que ellos conozcan que ellos son los creadores, y que todo lo que ellos tienen listo, que no les hace falta nada, fue creado por ellos. Pues así mismo sucede también con los ángeles. Vamos a finalizar esta conferencia con la tefilá.
Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por abrir nuestra mente, gracias por espaciarnos, llevarnos en visión panorámica a los orígenes de los Berechits. Permita, Padre Celestial, que al contemplarte cada día más, sintamos más hambre y más sed de ti. Gracias por el alimento de esta hora, gracias por este alimento ejecutivo. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos todo en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, mañana es viernes. Mañana no tengo conferencia por estos lados, pero acá en el perfil de Yachet Nunerés dejé el enlace de la Escuela de Profecías. Mañana estoy en la Escuela de Profecías de 7 a 9. Si usted decide acompañarnos, es bienvenido allí y allí podemos compartir mejor y extendernos un poco más. La Escuela de Profecías es de 7 a 9 de la noche. Shalom Ubrajo para cada uno de ustedes, el Eterno me les bendiga, feliz noche y sean bienvenidos cada uno de ustedes a la Escuela de Profecías mañana. Shalom Ubrajo.